partido debido a una falta muy grave o por acumular 2 tarjetas amarillas. Ahora, imagínate la escena. Minuto 85 del partido. La final del Mundial 2026. México contra Portugal. ¿Sí? ¿Amén? ¿Lo crees? Bien poquitos creen en su selección, pero bueno, cuando estemos celebrando no anden ahí de villamelones poniéndose la camiseta. Pero bueno, México-Portugal, minuto 86. Está el equipo de Portugal yendo hacia adelante, va el delantero a todo lo que da, CR7, ¿verdad? A punto de anotar el gol de la victoria, pero aparece un mexicano, le da una patada, lo tira y tarjeta amarilla. El árbitro le saca tarjeta amarilla. Ahora, todavía puede seguir jugando. La tarjeta amarilla no significa estás fuera, significa cuidado, significa corrige tu conducta, significa baja la intensidad, no vuelvas a cruzar esa línea. Pero todavía el jugador puede ayudar a su equipo a ganar, pero ahora sabe que ya fue advertido, porque una segunda amarilla se convierte en roja, y cuando aparece la roja, la historia cambia. Ya no es una advertencia, ahora es una expulsión. Ahora, el jugador tendría que abandonar la cancha, dejar a su equipo con uno menos, y se perdería la oportunidad de seguir participando en el partido. ¿Cuántos vieron el partido de México esta semana? Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Cuántas tarjetas de estas sacaron? 3. Cuando sacaron 3, yo dije, Señor, confirmaste mi mensaje. Hicimos un partido inaugural, 3 tarjetas rojas. Yo pensé que dije, bueno, los de Sudáfrica, pero hasta México se llevó una tarjeta roja. Entonces, ahí te va. Pensemos por un momento, ¿qué clase de árbitro sería uno que nunca sacara tarjetas? Piensa. Al principio diríamos, qué buena onda, pero después de unos minutos el partido sería un desastre. Patadas por todos lados, golpes, juegos sucios, lesiones y caos. Porque las tarjetas rojas y amarillas no existen para arruinar el fútbol, existen para protegerlo. ¿Cierto? Sí, gracias, Ángel. Es el único que está poniendo atención. ¿Los demás sí me entendieron o no? Sí, ok. Las tarjetas no son una muestra de que el árbitro odia a los jugadores. ¿O sí? Es una muestra de que el árbitro ama el fútbol y quiere que el juego se desarrolle limpiamente. Y aquí es donde todo esto se vuelve profundamente espiritual, porque ahí te va la conexión. Muchos creyentes piensan que cuando Dios corrige es porque está enojado. No, es que ya, Dios ya me trae, Dios está enojado, ya me está castigando. Y todos o muchos tenemos esa idea, pero piensan, ¿por qué? Porque piensan que la disciplina es una evidencia del rechazo. Piensan que la corrección es falta de amor, pero la Biblia enseña exactamente lo contrario. Las advertencias de Dios son una expresión de su amor. La disciplina de Dios es una expresión de su gracia. La corrección de Dios es una evidencia, escucha, la corrección de Dios es una evidencia de que Él todavía está interesado en tu juego. Porque si Dios no te disciplinara y Dios no te regañara y no te llamara la atención, significa que ya ni te topa. No, ya estás fuera de su radar, y eso sí es peligroso. Eso sí sería terrible. En cambio, cuando Él disciplina, cuando Él corrige, cuando Él confronta, es una evidencia de que aún Él está viendo un propósito en nosotros, de que aún Él sigue extendiendo su amor y su gracia. Gracia no solo es saber que Dios me perdona, gracia es saber que Dios tiene el corazón correcto para disciplinarme. También eso es gracia. Dios no es un espectador indiferente, Él es un Padre amoroso. Y un buen padre no se queda cruzado de brazos viendo a sus hijos destruirse. Él corrige, Él advierte, Él confronta, Él disciplina, no porque quiera alejarlos, sino porque quiere rescatarlos. Y la verdad es que todos amamos la gracia que perdona, pero no siempre amamos la gracia que corrige. Nos encanta que Dios nos bendiga, nos encanta que Dios nos restaure, nos encanta que Dios nos levante, pero cuando Dios confronta, muchas veces pensamos, Dios está siendo demasiado duro.
Y hay gente que dice, no, ya, ¿sabes qué, Dios? Ahí muere, mejor me voy a ir con el Buda. El Buda está panzón, está con los ojos cerrados, y el Buda ni me dice nada. Efectivamente, porque el Buda es un ídolo. Tiene ojos y no ve, tiene boca y no habla, tiene oídos y no escucha. Y mucha gente prefiere ese tipo de dioses que uno que ama y corrige, ¿cierto? Entonces, una de las mayores tragedias algunas de las mayores tragedias espirituales de la Biblia ocurrieron porque personas ignoraron las advertencias de Dios. Pero también algunas de las restauraciones más hermosas en la Biblia ocurrieron porque algunos escucharon a tiempo la corrección de Dios. Por eso hoy quiero hablarte acerca de las tarjetas amarillas y las tarjetas rojas de Dios. Y hoy vamos a descubrir que detrás de cada advertencia divina hay una oportunidad para volver al camino correcto antes que sea demasiado tarde para nuestras vidas, ¿cierto? Entonces te voy a dar varios ejemplos. ¿Por cuál quieres que comencemos? ¿Tarjeta amarilla o tarjeta roja? Roja. Vamos a comenzar con la roja de una vez para asustarnos un poquito. Ahí te va. Primer ejemplo de tarjeta roja es el ejemplo de Belsasar. Ay, pastor, ya que está con nombre raro es porque la cosa se va a poner fea. Sí, Belsasar. Cuando ignoramos advertencias históricas y espirituales. Déjame te digo, no sé si puedan traerme mi computadora mejor, porque esto se está como que apagando. ¿Quién sabe por qué? Tiene 2 de batería, a lo mejor es por eso. Pero bueno, Belsasar. ¿Quién era Belsasar? Belsasar fue el rey que siguió después de Nabucodonosor. Ahora, Nabucodonosor viene descrito en el libro de Daniel. Nabucodonosor fue un rey que Dios levantó. Dios lo puso en el trono y Dios lo puso para que tratara con el pueblo de Israel en el tiempo que el pueblo de Israel fue exiliado. Dios le dio poder, Dios le dio fama, Dios le dio victorias importantes. Dios había levantado a Nabucodonosor, pero Nabucodonosor se había envanecido tanto, se había vuelto tan arrogante que había olvidado que Dios era el que lo había puesto. Es más, él mandó hasta construir una estatua para él mismo. Y él estaba ahí y él pidió ahí su estatua. No, aquí déjala todavía. Y entonces, ¿qué pasó? Dios hizo que este hombre se volviera loco, que perdiera el sentido, que se fuera a vivir al monte como un animal salvaje, que comiera pasto, hasta que Nabucodonosor se arrepintió. Y entonces reconoció que Dios era el único Dios verdadero. Ahora, después de su muerte viene Belsasar. Belsasar conocía la historia de Nabucodonosor. Conocía que Nabucodonosor se había envanecido, Dios había tratado con él y entonces Dios le había dado en su gracia una oportunidad más a Nabucodonosor. Ahora, ¿tú qué crees que hubiera hecho Belsasar conociendo esa historia? Hubiera hecho lo correcto, ¿cierto? Belsasar hizo lo incorrecto. Un día, Belsasar invitó a sus cuates al reino, a su casa, al palacio. Y dijo, tráiganse las chelas, vamos a hacer carnita asada. Y de utensilios de cocina, vamos a usar los utensilios del templo de Dios. Equivocación. Belsasar jugó con aquello que era sagrado. Estaban en plena parranda, tomando vino, comiendo ahí, los reyes, sus esposas, sus concubinas. Era todo un desastre. Cuando de repente en la pared aparece una mano humana que empieza a escribir sobre la pared. El rey Belsasar se asusta, se pone pálido y dice, ¿qué es eso? Y manda a traer a sus brujos, manda a traer a los adivinos, manda a traer a los hechiceros para que le adivinaran qué era lo que estaba escrito en la pared. Nadie le pudo adivinar hasta que alguien le dice a Belsasar, Belsasar, hay un joven llamado Daniel. Daniel interpreta sueños, ve, búscalo. Y entonces mandan a traer a Daniel y el rey le presenta ahí, ¿verdad?, regalos porque quería comprar a Daniel. Y Daniel le dice, guárdese sus regalos, mi rey. De todos modos le voy a interpretar lo que usted leyó. Y Daniel le interpreta lo que estaba escrito ahí y le dice, todo esto viene en Daniel capítulo 5. Pero voy a ir al último verso, le dice, así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje.
Este es el mensaje que escribió: Mene, mene, tekel y parsin. Ay, ay, ay. Está gacho, ¿verdad? ¿Sí entendiste, no? Ahí te va qué significa mene, mene, tekel y parsin. Daniel le dijo: el significado de las palabras es el siguiente. Mene significa contado. Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en una balanza y no dio la medida. Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Entonces, por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel con mantos púrpuras, le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero en importancia en el reino. Pero el verso 30 dice: esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia. Tarjeta roja. Ahora vamos con el segundo ejemplo. Ananías y Zafira. Ay, ay, ay. Ese está más grueso todavía. Nomás déjenlo, encuentro aquí en mi computadora. Ananías y Zafira era un matrimonio común y corriente, como cualquier otro matrimonio. Ananías y Zafira les tocó aparecer en la historia cuando la iglesia resurge, cuando el Espíritu Santo llega en Hechos capítulo 2, y el boom de la iglesia está por todo Jerusalén y está recorriéndose a todos los poblados próximos. Pero ¿qué pasaba? Era tan el boom de la iglesia que se reunían, Dios hacía maravillas, Dios hacía milagros, el ministerio apostólico estaba en todo, ¿verdad? Aún en medio de la persecución, miles y miles de personas se estaban convirtiendo a Cristo. Pero esta iglesia naciente tenía una característica. Cuando alguien pasaba necesidad, los mismos hermanos vendían sus propiedades y traían el dinero a la mesa de los apóstoles, y los apóstoles repartían el dinero para todos, para que todos pudieran cubrir sus necesidades. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Ananías y Zafira dijeron: oye, pues Pedro está invitando a que demos una ofrenda. Ananías y Zafira tenían una casa por las lomas, más o menos, aquí, por aquí. Y dijeron: pues vamos a venderla, vamos a venderla. La vendieron en $1,000,000. Pero Ananías y Zafira dicen: ¿qué te parece si le decimos a Pedro que la vendimos en $100,000 nada más? Pues total, es nuestra casa, ¿no? Es nuestro dinero. De todos modos vamos a dar $100,000. Y llegan con Pedro y le dicen: oye, ya vendimos la casa. Pedro dice: muy bien, ¿cuánto es? $100,000. Ay, mamita, ahí te va. Hechos capítulo 5. Entonces Pedro en el verso 3 le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Tarjeta roja. Dice: todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Fíjate, como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Tarjeta roja. Entonces dicen: pastor, está contando historias de terror en vez de... No, es la Biblia. Ahí está. Dice: cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Wow, qué fuerte. Tercera tarjeta. Dice: pastor, ya las tarjetas ya. Vámonos a la amarilla mejor. No, ahí te va todavía una roja. Nadab y Abiú, hijos del primer sacerdote llamado Aarón. Viene Levítico 10.
Nadab y Abiú, hijos de Aarón, dice el verso 1, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado, diferente al que él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ahí ante el Señor. Tarjeta roja. Dice, así que Moisés le dijo a Aarón, esto quiso decir el Señor cuando dijo, demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí, demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y Aarón, el papá, guardó silencio. Qué fuerte las tarjetas rojas, ¿no? Las tarjetas rojas aparecieron en momentos muy importantes en la historia de la Biblia. Esta tarjeta que te menciono aparece justo cuando iba a empezar toda la adoración a través del tabernáculo. Cuando Dios había establecido por medio de Aarón el sacerdocio. Y esta primera equivocación Dios no la pasó por alto. Inmediatamente disciplinó y castigó a tal grado que estos primeros sacerdotes jóvenes y sin experiencia murieron. La otra tarjeta roja que te menciono de Ananías y Zafira aparece justo en el nacimiento de la iglesia. Ellos hacen algo incorrecto y el Espíritu Santo, ¡pum!, los consume por completo. Ambas en momentos muy similares en el nacimiento de algo. Dios demostrando que Él no es un juego, que lo que Él estaba estableciendo no era un juego y que Dios es santo y quería que las cosas se hicieran de forma correcta. Tarjetas rojas. Ahora vamos a las amarillas que están un poquito más suaves. Ahí te va. Cuarto ejemplo, que es la amarilla, Sansón, cuando ignoramos las advertencias de Dios. Sansón fue un juez que aparece ahí en la Biblia, en el libro de Jueces exactamente. Desde el capítulo 14 aparece la historia de Sansón. Y Sansón dice ahí los primeros versos, cierto día, estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre, me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella, consíganmela. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todos los israelitas con la que puedas casarte? Preguntaron. ¿Por qué tienes que ir con los filisteos paganos a buscar una esposa? Advertencia de los papás. ¿Tú crees que Sansón hizo caso? No, este coqueto anduvo dándole vuelo a la hilacha. La Biblia dice que Sansón tenía relaciones sexuales con prostitutas. Pero por otra parte la Biblia dice que Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. Con ella no tuvo relaciones. Tuvo relaciones con las prostitutas, pero con Dalila no. A Dalila le abrió su corazón. Dalila le decía, Sansón, Sansón, bonito, hermoso, precioso. Dalila estaba asociada con los filisteos para descubrir el secreto de Sansón y entonces los filisteos pudieran matarlo. Entonces Dalila, cada que Sansón llegaba de trabajar, Dalila ya le tenía ahí unos tacos de bistec, cebollita asada, salsa molcajeteada, coquita de medio litro, así con escarchita de hielo, limoncitos. Sansoncito de mi corazón, aquí está tu cena, mi amorcito precioso. Pero dime una cosa, Sansón, ¿qué es lo que te hace a ti ser tan fuerte? Y el Sansón jugaba con ella y le decía, no, pues tal cosa. Y entonces llegaban los filisteos, querían matarlo y no podían. Y entonces al día siguiente Dalila, Sansoncito, estás jugando conmigo, ¿verdad? Pero mira, ahora te preparé un ribeye en el asador, así de gruesote, de pulgada, y unas tostaditas con queso gratinado derretido, y un guacamolito ahí. Y mira, Sansón, como con la coquita no aflojaste, te traje una caguamita. Y el Sansón dijo, pues vénganos tu reino, ¿verdad? Y se echó, ¿verdad? Ya cuando estaba ahí con la caguama y la cena, dijo, ya, barriga llena, corazón contento. Dalila, Sansoncito, dime tu secreto. Y Sansón le volvía a mentir. Y llegaban los filisteos y no podían matarlo. Total que la tercera vez ya la Dalila estaba cansada. Sansón, tú no me quieres. Tú solo estás jugando conmigo. Pero mira, Sansón, hoy te traje al Pampas. Todo pagado.
Pide lo que quieras, bebidas ilimitadas, espadas ilimitadas. ¿Tú imaginas a Sansón en el Pampas? Ha haber sido impresionante ver ese tipo comer, ¿verdad? Pero ahí estaba, y la Dalila, y ándale, Sansón, ya dime tu secreto, ya dime tu secreto. Y el Sansón le cuenta su secreto. Ya, Dalila, ok, te voy a decir la verdad. Nunca me han cortado el cabello, porque en el cabello está mi fuerza. Y el día que me corten el cabello se va a acabar mi fuerza. ¿Y qué crees que hizo la Dalila? De chismosa, luego. Entran los filisteos, le cortan el cabello al Sansón, se lo llevan preso, y preso le sacan los ojos. Tarjeta amarilla para Sansón. ¿Por qué amarilla, pastor? Porque tiempo después Sansón se había dado cuenta que el Señor lo había abandonado. Y dice Jueces 16:28, fíjate, entonces Sansón oró al Señor: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis 2 ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las 2 columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración: déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera Sansón mató a más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Ahora fíjate, ¿por qué es amarilla? Porque aunque Sansón murió haciendo la voluntad de Dios para su vida. Matar a los filisteos. Para eso había sido enviado Sansón. Pero pasó por unas muy feas, le arrancaron los ojos, todo por no obedecer las advertencias que tanto Dios como sus padres le habían dado. Sansón, no te involucres con gente incorrecta. Tarjetas amarillas. Quinta tarjeta amarilla: David y su pecado con Betsabé. Uy, David. Del rey David ya era rey de todo Israel. En una edad adulta, madura, el reino creciendo, con riquezas, conquistando batalla tras batalla. Pero un día, en los días de la guerra, cuando se supone que el rey debería ir al frente de la batalla, David amaneció deprimido. Dijo: no, el América perdió, me siento mal, no quiero ir a trabajar, ¿verdad? No, aquí me quedo, vayan a la guerra ustedes, pueblo, yo me quedo aquí. David le dieron las 11, 12 de la mañana, estaba acostado ahí, volteando el ocio, ¿qué hago? Veía su celular, no había nada que ver. De repente David se para en el balcón y ve a una mujer bañándose a lo lejos. Y David dijo: pues soy el rey, pues no va a pasar nada, una canita al aire. A ver, siervos, vayan a traerme a esa muchacha. Van y le traen la muchacha. David se acuesta con ella. David la embaraza. David se da cuenta que la mujer está casada y dice: ¿qué voy a hacer? El marido andaba en la guerra. Entonces David dice: pues traigan al marido. Y traen al marido, y David, mañoso, le dice al marido: oye, tú has sido un muy buen guerrero, como premio te voy a dar que hoy te vayas a tu casa y te acuestes con tu esposa. Ah, cara. Y el marido le dice: ¿cómo cree, mi rey? ¿Cómo voy a ir yo a casa a acostarme con mi esposa cuando mis compañeros están peleando en el frente de batalla? No, señor, a mí no me va a hacer eso. David lo emborracha. Ni emborrachándolo lo pudo convencer. Total que David manda a este hombre al frente de la batalla para que lo maten de adrede. Y entonces David dijo: muerto el perro, se acaba la rabia, ya no va a haber quien se entere. Ya feliz de la vida, Betsabé, pues vente a mi palacio, ya eres una más de mis esposas. Hasta que aparece un hombre llamado Natán. Todo esto viene en 2 de Samuel capítulo 12. Y Natán se le acerca a David y le dice: Natán fue enviado por Dios. Y yo creo que Natán dijo: ¿cómo le digo a David que está en serios problemas? Y Natán dijo: ya sé, le voy a contar una historia. David, había un hombre que tenía muchas chivas. De estas, mire. Eso. Dice, pero ese hombre que tenía muchas, su vecino solo tenía una.
Y este hombre que tenía muchas fue y agarró la chiva de su vecino y la mató. ¿Qué te parece esa acción, David? Y David, no, es terrible, ese hombre debería morir. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Ándale, tarjeta amarilla. Y fíjese lo que le dijo. Segunda de Samuel. Dice ahí, eso dice el Señor. Verso 11. Por lo que has hecho, haré que tu familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre. Él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Y entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Se llevó entre las patas al hijo. Ahora David es amarilla porque David después de esto se arrepintió. David en el Salmo 51 escribe un salmo de los más hermosos que tenemos en la Biblia, un salmo de arrepentimiento, un salmo de quebrantamiento, y ahí encontramos dos versos. Todos están padrísimos, pero el 10 y 11 dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Checa el 11, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Fíjate, David ante la amarilla que Dios le sacó, no le dijo, Señor, conserva el trono. Señor, devuélveme la riqueza, devuélveme la fama, déjame seguir siendo rey de Israel. No, lo que más le apuraba a David era que Dios le quitara su presencia. Por eso le dice, Señor, no me quites tu presencia. No puedo perderlo todo, pero si pierdo tu presencia, yo estoy perdido. Y David medio que pudo enderezar su reino, pudo entregarle un reino próspero a su hijo Salomón, y Salomón terminó la construcción de un templo glorioso para el Señor. David aprendió de esa amarilla que tuvo, que le costó demasiado. Todo esto que le profetizó Natán se cumplió. David sufrió, su familia sufrió, pero al final digamos que la salvó. Terrible amarilla, ¿no es cierto? Y la última, Manasés. Ya con esto voy a ir cerrando, si me pueden ayudar con el teclado. ¿Quién era Manasés? Manasés era un rey muy joven. A Manasés le tocó nacer en la historia donde el pueblo de Israel se había dividido, donde había reyes del norte, reyes del sur, donde era un caos total. Y a Manasés le toca ser rey del pueblo de Israel a los 12 años. Ay, Dios mío, ¿alguien de aquí tiene 12 años? ¿Chico? ¿Alguien? ¿No? Oh, no, 12 años. ¿Tú te imaginas un rey de 12 años? ¿Qué puede reinar un chico de 12 años? ¿Cuál es la experiencia que puede tener? A Manasés le tocó entrarle al toro cuando las cosas estaban feas, sin experiencia, sin un respaldo y sin una dirección en su vida, un ejemplo en su vida. Manasés hizo cosas terribles. Segunda de Crónicas 33, en el verso 2 dice, hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Pero fíjate, hizo muchas cosas, construyó templos para los ídolos, levantó postes para la diosa Acera, pero en el verso 6 dice, Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego. Wow. ¿Qué tenía que tener en la cabeza un rey para sacrificar a sus propios hijos en el fuego? Dice, practicó la hechicería, la adivinación, la brujería, consultó a los médiums, a los videntes, hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor, y con eso provocó su enojo. Dice el verso 9, sin embargo Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores de las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Verso 10, el Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. De modo que el Señor envió comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero.
Le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta que el Señor es el único Dios. ¿Te das cuenta cómo en la Biblia aparecen estos ejemplos de tarjetas rojas y tarjetas amarillas? A algunos Dios ya no les dio una segunda oportunidad. A otros Dios les dio una segunda oportunidad. ¿Por qué no lo hizo con unos y por qué no los hizo con otros? No lo sé. Lo que sí sé es que analizando estas historias me doy cuenta que tenemos un Dios que nos va a llamar la atención, nos va a corregir, nos va a enseñar qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Por eso te quiero compartir, con esto termino, 5 principios sobre las advertencias y la corrección de Dios. Número 1, las advertencias de Dios son una evidencia de la adopción, no del rechazo. Cuando tú recibas una advertencia de Dios, es porque Él te ve como un hijo. No te está rechazando, no te está haciendo a un lado. Él te ve como un hijo y por eso te disciplina, por eso te confronta, por eso viene a nuestras vidas y nos hace enderezar el rumbo. ¿Por qué? Porque Él nos sigue viendo como hijos. Hebreos 12, del 5 al 8 dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Verso 8 dice: si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. ¿Qué quieres ser? ¿Un hijo de Dios o un hijo ilegítimo de Dios? Otra versión usa una palabra muy fea, que es o son bastardos. Es una palabra muy fuerte. Pero Dios, cuando trae disciplina, es porque Él te ve como un hijo. Tenemos que valorar esa disciplina. Número 2, Dios corrige conductas porque está protegiendo destinos. Y nomás nosotros no nos damos cuenta de eso. Pero cuando Dios trae una corrección a nuestras vidas, cuando Dios trae una disciplina a nuestras vidas, aunque nosotros vemos solo el momento y nos duele y nos apachurra y nos quebranta, Dios lo hace porque Él no solo está viendo este momento, Él está viendo a dónde te quiere llevar, y es necesario esta corrección para llevarte al lugar que Él te va a llevar. Porque Él no solo corrige conductas, Él protege los destinos. Y Dios ve potencial en ti. Dios ve una obra terminada en ti. Dios ve ese llamado que puso en tu corazón. Dios ve ese propósito que aún quizá tú ni siquiera contemplas, pero Él ya lo tiene en su corazón. Él ya lo tiene en sus ojos. Él te está viendo como una obra terminada. Por eso tienes que pasar por la disciplina. El barro, ¿qué es el barro? El barro es lodo, pero en las manos del alfarero tiene que ser formado, tiene que ser quebrantado. Y a veces el barro toma una figura incorrecta. ¿Y qué hace el alfarero? Tiene que destruirlo para volverlo a echar a andar. Y hay vidas aquí que quizás estás en una temporada donde el alfarero está removiéndote y duele demasiado. Duele demasiado. Y quizás te quieres tirar la toalla, pero no la tires. Recuerda que el alfarero está viendo una obra maestra en tu vida, aunque tú no lo veas. Por eso Jeremías 29, 10, 11 dice: esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Disciplina.
pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí, los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Número 3, las advertencias de Dios son oportunidades de redención disfrazadas de confrontación. Es decir, Dios viene y se acerca a nosotros y nos disciplina y nos corrige y nos confronta. Y cuando tú y yo vemos quizás solo el regaño, Dios quiere redimirnos. Dios quiere sacarnos de un lugar para llevarnos a otro. Dios quiere corregir muchas cosas en nosotros y lo hace a través de eso. No debemos quedarnos con el regaño. No debemos quedarnos con la reprensión y decir, ay, pues no, mejor ve. ¿Y a dónde te quiere llevar el Señor? ¿Qué quiere que cambies? ¿Qué quiere que hagas? ¿Qué quiere que corrijas? ¿Qué quieres que dejes? Eso es la parte que podemos ver y que debemos de ver. Por eso Ezequiel 33:11 dice: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Fíjate la misericordia de Dios. Dios no quiere que nadie perezca, dice la palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo a veces, no sé si te ha pasado, pero hay personas que no voy a, o sea, no se puede generalizar, pero me ha tocado ver casos de personas que viven terriblemente. Fueron despiadadas, hicieron cosas terribles, malas, nunca buscaron a Dios. Pero y dices, y están sufriendo y todavía siguen con vida. Y Señor, pues ya mejor llévatelas. Pero Dios no se las lleva, porque Dios está guardando y está otorgando misericordia para que esas personas puedan arrepentirse, puedan buscar a Dios y en el último suspiro de su vida puedan enderezar el camino y puedan ir a la gloria eterna con el Señor. Es misericordia. Tú y yo quisiéramos castigo para los malos, ¿cierto? Pero Dios extiende misericordia para que todos tengamos esa oportunidad de arrepentirnos y de corregir un camino. Número 4, la corrección de Dios busca restaurar lo que el pecado intenta deformar. Sí, el pecado quiere destruir, el pecado quiere matar, el pecado quiere sepultar, pero la disciplina de Dios viene precisamente para restaurarnos. Y lo dice el Hebreos 12:11. Fíjate, dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, ¿cierto? ¿Cuántos fueron fuertemente disciplinados por sus padres? Sean sinceros. ¿Y a poco no das gracias a Dios por ello? Dentro de muchas cosas quizá pudo haber mucha violencia, pero yo no fui así, pero yo veo que aquellos hombres que fueron tratados fuertemente hoy tienen un carácter recto, andan bien en los caminos de Dios, saben andar por la derecha, porque la disciplina fue dura, y aunque no fue agradable, sí formó bien sus vidas. Eso dice este verso. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Dice, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Si Dios quiere una vida recta para ti, Dios va a traer disciplina para tu vida. Amén. Y por último, 5, el cómo respondo a la corrección de Dios revela mi madurez espiritual y emocional. ¿Cómo respondes cuando eres confrontado por Dios? ¿Eres de los que evita las palabras duras de la Biblia y les encantan las promesas? Son expertos en buscar las promesas, pero no buscan los mandatos. Somos expertos en buscar la gracia, pero si no conoces el que estabas muerto en tus delitos y en tus pecados, jamás vas a valorar la gracia de Dios.
Nos encanta la misericordia, pero si no entendemos de qué nos está salvando Dios con su misericordia, no vamos a valorar esa misericordia. Es decir, no puedes quedarte con una parte de Dios. Sí, efectivamente Dios ama, Dios perdona, Dios es un Dios lleno de gracia, lleno de bondad, pero también es justo, también es santo y también desea que hagamos lo correcto. Por eso a veces nos disciplina y nos confronta. Si te soy sincero, he pasado por muchos episodios de disciplina de Dios para mi vida y me han dolido bastante. Unos por tonto, que yo digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué caí? ¿Por qué permití? ¿Por qué di ese paso? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y entonces viene la disciplina de Dios y digo, chale, a nadie nos gusta la disciplina. Pero al humillarme y al aceptarla y al enderezar mi vida sobre lo que Dios quiere, he visto frutos. He visto frutos. Proverbios 15:31 dice: si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Iglesia, la disciplina del Señor es una cara de la moneda que también tienes que conocer. Si queremos crecer, si queremos madurar espiritualmente, si queremos recibir las bendiciones de Dios, la disciplina también tiene que ser parte de nuestra vida. Tenemos que hacer caso a las advertencias. No esperes que lleguen las rojas en tu vida. No esperes que llegues a puntos donde quizá ya no haya vuelta atrás. Si hoy Dios te está llamando a hacer algo, hazlo. Si hoy Dios te está llamando a dejar algo, déjalo. Si hoy Dios te está llamando a enderezar tu vida, a consagrarla, a entregarte más a Dios, hazlo. No esperes una tarjeta roja. Con una tarjeta amarilla tenemos más que suficiente. Amén. Ponte de pie.